Buenas tardes, Ari. Rabino, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, al Eterno. Aquí listos para esta cita contigo y con la gente Gracias. que nos está viendo. Bueno, bienvenidos otra vez a un episodio más de nuestra serie denominada En el Desierto de las Naciones con el Rabino Yehudá Ben Israel de la comunidad Betor, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. A un mes casi de empezar con Yom Teruah, ¿verdad, Rabino? Así es, ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Bueno, Rabino, hemos estado hablando un poco sobre las enseñanzas de Su Majestad. Hemos empezado ya a discutir algunos de los temas. Y en esta ocasión queríamos invitar a que nos discutieras un poquito con relación al tema del Shema Israel. Sabemos de que es una plegaria bastante conocida en el hebraísmo, y esta no solo es conocida, sino es una de las más importantes. ¿Qué significa esta plegaria? ¿Qué es en sí, Rabino, esta plegaria? Pues mira, es sumamente importante y extraño, si le pudiéramos decir. Extraño te voy a decir por qué, porque esto aparece, el Shema Israel aparece en el libro de Devarim, ¿ya? El libro de Devarim, según la tradición, es el libro que se escribió de un discurso que Moshe dio a los hijos de los que salieron de la tierra de Misraim. O sea, pasaron 40 años en el desierto, murió esa generación y la siguiente generación, antes de entrar a poseer la tierra prometida, Moshe le da un discurso donde recuerda todo lo que ha sucedido y todo lo que el Eterno ha hecho. Por eso muchas de las cosas que aparecen en el libro de Devarim es como que estuviera repitiendo desde el punto de vista de Moshe, o sea, son palabras propias de Moshe. El Eterno me dijo, entonces, no dice el Eterno le dijo a Moshe, sino ya está hablando en primera persona. Este libro, bajo esa perspectiva, este libro no existiría si la primera generación hubiera entrado a la tierra de Misraim, a tierra prometida, por ejemplo. Entonces solo tendríamos 4 libros. Ahora, la unicidad del Eterno, Shema Israel, no está en los 4 libros. O sea que si Moshe no hubiera, si los hijos, si los padres que salieron de Egipto hubieran entrado, este libro no existiría, y el Shema Israel, que se ha convertido en el centro, el mandamiento más importante, no estaría en la Torá, sino estaría puramente en una tradición, en la manera oral. Entonces es sumamente importante ver cómo entonces el libro de Devarim es la perspectiva de Moshe, basado en la experiencia, en su relación que él tuvo en esos ascensos, en esa revelación que el propio Eterno dice, boca a boca hablo con mi siervo Moshe. Como resultado de eso, y algo que primeramente el Eterno no le había dicho que lo escribiera, Moshe decide resaltar algo en su libro que no está en los 4 libros, y precisamente es la unicidad del Eterno. ¿Ya? Él resalta desde el capítulo 4, comienza a decir que medita, piensa acerca de esto, que no hay otro Elohim más que solo el Eterno. Y dice que todo el espectáculo que se dio en el monte Sinai, cuando se entregó la Torá, dice que todo eso fue únicamente para que se entendiera que no hay otro más que él y que fuera de él no hay nada. O sea, a ti se te fue mostrado para que sepas y entiendas que no hay otro Elohim. Resalta, eso diríamos es el ingrediente principal de Devarim, del libro de Devarim, que no tiene los primeros 4 libros. Pareciera que en su experiencia, aunque el Eterno no le dijo que lo escribiera en los primeros 4 libros, a Moshe le pareció que era sumamente importante el entendimiento por parte del pueblo acerca de este concepto, creo yo que es la palabra que pudiéramos utilizar, acerca de la unicidad del Eterno, que va más allá de que no hay más dioses más que solo uno, sino lo lleva a un extremo donde solo Él es y no hay nada fuera de Él. O sea, el Eterno es lo único que es y no hay nada fuera de Él. Viene enlazado de ese, podríamos decir, dogma, el único dogma que pudiéramos tener dentro de la fe, que todo fue creado de la nada.
¿verdad? Aunque la mente cuesta encontrar el principio que se predica en esto, es que todo fue creado de la nada. Y esa nada en hebreo es Hayim, y Hayim es el eterno. Entonces eso quiere decir que fuera de él no hay nada. Todo está en él y él está en todo. Y no hay otra fuente de poder. En el cristianismo, en las religiones, por ejemplo, si vamos a los magos de Faraón, Moshe tiró la vara y se convirtió en serpiente. Pues, ¿quién le dio ese poder? Pues todos sabemos que en la Torá el Eterno respaldó, le enseñó cómo y le dio el poder para convertir la vara en serpiente. Entonces la otra pregunta es, ¿quién le enseñó y quién le dio el poder a los magos de Faraón para hacer lo mismo? Entonces de ahí donde la gente, la mente no hebrea comienza a decir, pues hay otra fuente, que es donde viene la fuente del mal, de las tinieblas. Entonces ahí donde caemos en idolatría desde el punto de vista de la unicidad del Eterno. Ya solamente en creer que hay algo más fuera de él, que hay otra fuente de poder, que hay una voluntad ajena, algo que se opone a la voluntad del Eterno, ya bota toda esta concepción hebraica del que fuera del Eterno, solo él es y no hay nada fuera de él, y él es la fuente de todo, de la luz y de las tinieblas. Es algo que para una mente no hebrea es difícil concebir, pero es sumamente importante, porque también en el libro de Isaías dice que a nosotros fuimos llamados para ser testigos. ¿Te imaginas? Testificar, para que tú seas llamado en un juicio para testificar fehacientemente de que solo él es y no hay nada fuera de él. Eso está más allá de un concepto doctrinal, sino que cómo puedes tú, Ari, cómo puede una persona dar testimonio, testificar de algo, si es algo filosófico, si es algo etéreo, si tiene que ver una experiencia para que tú testifiques acerca de algo. Y precisamente de eso es a lo que el pueblo del Eterno, en Israel, fue llamado para dar testimonio de que solo él es y que no hay nada fuera de él. Por eso se convirtió en la columna vertebral de la fe hebrea. No cabe duda que realmente es una premisa importante. Tanto es así, Rabino, que nos llama la atención que uno de los discípulos de los Talmidim de Su Majestad, en el libro de Marcos, escribe en su capítulo 12 que Su Majestad estaba discutiendo con varios de los escribas y de los fariseos, y uno de ellos se acerca a él y le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y Su Majestad responde: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta es la base con la que inicia el Shema, ¿verdad, Rabino? Así es. Esa es la base de todo. Como te digo yo, es la columna vertebral, porque en la medida que una persona entienda este concepto, viva, su realidad gire alrededor de este concepto, así va a ser su interpretación de las escrituras. Imaginas lo tremendo, es fundamental. Y es importante porque si una persona tiene una mente trinitaria, definitivamente toda la interpretación de lo que lea le va a dar una interpretación trinitaria a las escrituras. A toda, como te decía, simplemente creer en Lucifer, en Satanás, en el diablo, eso es idolatría. Imagínate creer que hay un ser que se le opone al Eterno. ¿Ya? Y cuando las propias escrituras en Isaías dice, yo soy el que hago todo esto, y no hay quien estorbe. Y estorbo, la palabra estorbo viene de Satán, y no hay quien estorbe. O sea, él mismo está diciendo que no hay Satanás, ¿ya? Pero entonces ahí viene que desde el punto de vista no solo cristiano, mesiánico, de raíces hebreas, y hasta dentro del propio judaísmo, existe la creencia de un Satanás, aunque no está generalizada de la misma manera, pero la mayoría creen en un diablo, en un Satanás, en un estorbo, y esto es una pelea entre dos fuerzas, ¿no? Y entonces al final fuera contradictorio creer que esto es una pelea de dos fuerzas y recitar el Shema. O sea, eso sería totalmente contradictorio. Claro, como hemos dicho en otras ocasiones, un religioso
hace cosas contradictorias y él no puede discernir lo contradictorio que es las dos ideas o dos conceptos que él mismo concibe en su mente, ¿verdad? Eso es imposible porque la religión es dogmática, entonces no es razonable, no es coherente. Claro. Entonces, podemos entender, Rabino, por favor, corrígeme si me equivoco. Entendemos entonces que su majestad, Mashiach, no es Mashiach por sí mismo, por sí solo, ni por sus méritos, sino que él ha sido enviado, él fue ungido por el Eterno. Entonces, al plasmar este mandamiento acá, cuando él responde que este es el mandamiento, realmente es un conocimiento que él había recibido de antemano a través del Eterno. No es un conocimiento, no, porque el Mashiach no es alguien que va adquiriendo conocimiento. Él es la verdad. Él no está aprendiendo, él no está estudiando Torah, él es la Torah hecha carne, ya que eso es uno de los conceptos, por eso decíamos, para atisbar la idea, no sé si en uno de estos tus programas es que practicábamos de eso, de cómo nosotros podemos ver que hay videos de niños orientales, por ejemplo, y de otros, de 5 años, tocando con una maestría, una obra clásica en violín. Entonces, algo que tú podemos pasar 20 años practicando y no lo llegamos, ¿cómo este niño de 5 años puede llegar a hacerlo? Una niña rusa de 5 años que habla, lee y escribe 5 idiomas. O sea, ¿cuánto tiempo le llevó? Son cosas que vienen en ellos, ¿no? Como unos dones. Imagínate el Eterno que no tenía un coeficiente intelectual alto como para decir que aprendió o entendió. Él es en su naturaleza. El ADN que está dentro de él es el ADN de la Torah, de la naturaleza divina. Por eso bien tú decías que él no es el Mashiach por lo que él hizo. No. Él es el Mashiach. Primero, porque el Eterno lo hizo para eso, lo formó. O sea, la naturaleza lo hizo a imagen y semejanza divina de él. Y se enseñoree por sobre o sea, la autoridad viene a razón de la naturaleza divina a la que el Eterno lo formó. Eso es algo que tú y yo, ni nadie puede tener, por más que haga. ¿Ya? Aparte es que él, a diferencia del primer Adán, mantuvo su integridad, no como el otro primer Adán que desobedeció y ese ADN se degeneró. De ahí donde descendemos todos. El Mashiach es el Mashiach porque el Eterno lo hizo para ser el Mashiach. Y sobre eso, ya como hemos dicho y hemos aprendido en Kabbalah, nosotros, como te dijéramos, no somos juzgados por lo que somos, sino por lo que hacemos con lo que somos o con lo que se nos dio. No podemos ser juzgados por lo que somos o por lo que se nos dio, sino lo que hacemos con todo eso. En ese caso, el Mashiach tenía una naturaleza divina, no tenía Yaser Hará, tenía autoridad por sobre toda la creación, y la pregunta, la prueba fue, ¿qué vas a hacer con eso? Pues él pasó la prueba, mantuvo su integridad. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, el Mashiach, el concepto del Mashiach es que él es, escúchame esto, él es una revelación divina. Él es una revelación divina y él implícitamente trae una revelación divina. O sea, es como en Bereshit que se habla de un árbol de fruto, literalmente en Bereshit dice árbol de fruto que da fruto. Eso quiere decir que tú te puedes comer la hoja, el tallo, la raíz, todo, porque el árbol es fruto, pero da fruto también. Así el Mashiach en sí mismo, él es una revelación y trae revelación. Entonces, todo aquel que le reconoce es porque le fue revelado la identidad del cielo. Y al reconocer y aceptarlo,
implícitamente recibe una revelación, una capacidad de crecimiento espiritual que jamás de los jamases podrá tener una persona sin el Mashiach. ¿Ya? Entonces él, cuando dice Shema Israel, él se está confirmando, no está trayendo algo nuevo, está confirmando algo que la tradición, que los sabios a través de la tradición de siglos habían llegado a esa conclusión, que ese era el mandamiento más importante. Estaría como confirmando, pero puede decir, no puede ser que él entendió lo que él es su naturaleza, ¿no? Estoy tratando de encontrar, palabras que puedan expresar esta profundidad con el temor de no deformarlo con las palabras. Esa es la dificultad de todo esto. Acá nos hacen una pregunta con relación a lo que tú nos comentas ahorita, Rabino. ¿Cómo podía interpretarse entonces el pasaje de los evangelios cuando describen el nacimiento de su majestad y después el evangelista dice que el niño iba creciendo en sabiduría, en entendimiento y en sabiduría? Sí, porque definitivamente era un niño que no comenzó a hablar desde que era bebé, o sea, era un niño que fue desarrollándose, como que dijéramos un alma que comienza a aprender a usar su cuerpo, tiene sus problemas de motricidad fina y va desarrollando, pero de alguna manera que alguien pueda pensar que él lo que sabía lo aprendió de un maestro, o sea, el Mashiach estaba antes de Abraham, Isaac y Jacob. Ya simplemente era la capacidad de hablar y comer. Por eso vemos un texto en el Nuevo Testamento donde dice que a sus 2 años él conversaba con sabios y los sabios se quedaban asombrados de lo que este niño de 12 años podía explicarle. O sea, explicarles, no preguntarles, ¿no? Sino explicarles. ¿Te imaginas? Ese es otro nivel. O sea, para nosotros es difícil concebir la naturaleza de Mashiach a profundidad, ¿verdad? Porque nosotros, dice, el león juzga por su condición. Nosotros tendemos a juzgar la realidad de otro basado en la nuestra, y ahí cometemos el error. El Mashiach es la antítesis de lo que somos. Él es lo que deberíamos de ser y lo que vamos a llegar a ser si seguimos en el crecimiento espiritual adelante. Gracias, Rabino. Siempre relacionado con el Shema, Rabino, esta oración, esta plegaria continúa con una oración final que nos dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que en español podría traducirse más o menos como bendito es el nombre de su glorioso reino y por siempre y para siempre. Esta segunda oración no es parte de la Torá, ¿verdad, Rabino? No, es parte de la Torá, ese es el agregado de la tradición. Ya. Entonces, por eso es que su majestad no hace mención de ella cuando precisamente lee. Así es. Sí, eso ya es algo que la tradición oral da, y eso es posterior. Eso, hasta donde yo entiendo, eso es posterior. Y eso ya, si no está en el Talmud, pero ahorita no tengo en la mente si está en la Mishnah, o en la Gemara. Si es Gemara, ya estamos hablando del siglo 3-4, 2-3-4, o sea, ya es algo muy posterior. Ya, pero inclusive ellos dicen que esto Moshe lo escuchó en esos ascensos que tuvo en el monte Sinai, y él escuchó cómo los ángeles decían esto alrededor del trono del Eterno. Entonces él enseñó a que lo hiciéramos nosotros también aquí cuando recitáramos el Shema. Y dice, y por eso se recita en voz baja, ya, como una perla que se te dio, no para que la uses en la calle, sino para que la uses solo en tu casa. Entonces es como algo privado. Y por el otro lado ahí es como confirmar, ¿verdad? La aceptación de esa unicidad del Eterno, que tiene esa segunda parte que se recita en voz baja, pero no es nada de la Torah escrita. Cuando estábamos, ahorita que tú nos estabas compartiendo cómo su majestad había
mencionado precisamente el escrito que estaba en el texto de Devarim, capítulo 6. Estaba viendo yo en una traducción de las múltiples que se han hecho de estos escritos, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Perdón, dice, amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, ¿sí? Y con todas tus fuerzas. Sabemos que en la Torá, pues toda la palabra que está escrita está hecha y está colocada ahí por algún sentido. ¿Tú nos podrías comentar cuál es la relación que está entre el corazón y el alma desde el punto de vista del pensamiento hebreo? Ok, ahí dice Bekol, Bekol. Bekol quiere decir en todo. Es como decir, esa B, esa bet que está antes de la palabra kol, que kol es todo, es como bereshit, o sea, en el principio. Entonces sería en todo tu corazón, en todo tu nefesh, ahí no dice neshama, no dice ruach, en todo tu nefesh, y en todo tu meod, que se refiere a con toda vehemencia, o sea, por eso lo traducen como fuerzas, porque la raíz de esa palabra es como quien está avivando el fuego, ¿ya? Entonces la relación es sencilla. Recuérdate que el corazón no se refiere a las emociones, sino el corazón natural se refiere al centro de tu alma, de donde emana todo lo que la Kabbalah le ha llamado el deseo que es una emanación que sale del centro de tu alma y genera pensamientos. O sea que los pensamientos solo tratan de intelectualizar lo que está emanando del centro de tu alma. Esa alma, ese centro es el deseo, es lo que podríamos traducir altruismo. Altruismo es desear para él. Ese sería el objetivo de toda espiritualidad, que ya tus deseos, te imaginas que tu deseo que antecede a tu razón, a tus pensamientos, estamos hablando de algo que está fuera de tu voluntad, esté dirigido a él. Y cuando dice con toda tu alma, que en realidad la palabra es nefesh, es instintos, porque el alma está conformada por nefesh, ruach y neshama. Son tres palabras que a lo largo de las escrituras se utiliza para designar a esa parte espiritual de la cual estamos conformados. Esa parte espiritual está dividida en nefesh, ruach y neshama. Cada una de esas tiene sus funciones. Neshama, el intelecto, la ruach están las emociones, y nefesh es lo más bajo del alma, que es lo que tiene contacto con lo físico, que regularmente está relacionado a las vísceras, ¿verdad? O a los riñones, cuando la Torah dice a los riñones, peso, escudriño el corazón y peso los riñones, dice literalmente Jeremías 17:10. No dice peso los pensamientos, sino dice los riñones. Entonces se está refiriendo a los instintos. Entonces los instintos es la parte más baja del alma, que es lo que debemos de sujetar para que caminen conforme a la voluntad del Eterno. Cuando el rey David dice en su salmo, alaba alma mía al Eterno, esa palabra alma es nefesh. El objetivo nuestro es que los instintos estén sujetos a la ruach, que es donde están las emociones, y la ruach esté sujeta a la neshama, que es la que tiene el contacto con la divinidad y sabe cuál es la voluntad divina, ¿ya? Entonces ahí viene el corazón, que es el centro de todo, que es la raíz del altruismo, que el centro de tu alma esté dirigido hacia el Eterno, luego que tengas la capacidad de que tus instintos estén alineados a ese corazón que está dirigido al Eterno, y por último, con fuerzas, con vehemencia, o sea, por eso decimos nosotros, y por eso aquí en Betor está prohibido la palabra proceso, ¿eh? O sea, imagínate, es como estar atisbando un fuego, porque ya está la carne lista para que le hagamos un asado, ¿no? Y no es poco a poco, se nos va el hambre, nos morimos de hambre, nos llenamos de otra cosa, ¿no? Vehemencia es estar soplando el fuego, que esté vivo, que no mengue la fuerza, la intensidad. Y esos son los aspectos a los que se está refiriendo ahí el Shema Israel, cuando se refiere en el corazón, en el nefesh, y que se refiere en el meod, que es con vehemencia, una vehemencia, con fuerza, con intensidad, con entrega,
hay una palabra colombiana que usan, ay, se me olvidó, cuando se refieren a alguien intenso, de alguien que es intenso. Entonces dice, con esa intensidad es que debemos dirigir todo esto hacia el eterno, ese amor hacia el eterno. Qué excelente, Rabino. Realmente cuando uno te escucha hablar, uno se emociona ahí y uno está viviendo todo lo que tú comentas. Déjame leerte el texto al que mencioné antes, Rabino, porque aquí nos están haciendo otra pregunta. En el libro de Marcos, en el capítulo 12, es un pasaje que va del verso 28 al 34. Le comentaba que un escriba se acerca a su majestad y le pregunta cuál es el mandamiento más grande. Y su majestad responde, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que era lo que tú nos explicabas. Sin embargo, el pasaje no se queda ahí, no se detiene. Su majestad dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La pregunta que nos están haciendo ahorita es, este segundo mandamiento no está incluido dentro de las 10 palabras que fueron otorgadas a Moshe en el Sinai, ¿verdad? No. Y entonces, ¿cómo su majestad lo pone, digamos, a un nivel de segundo mandamiento? ¿Cuál es la relación que existe ahí, Rabino? Bueno, ¿cómo explico eso? La Torá, equivocadamente muchos lo ven como un listado de mandamientos que hay que cumplir, ¿ya? La Torá es más que eso. La Torá es la revelación de la naturaleza, de la justicia divina, del amor divino, a través de las escrituras, hasta a través de la Torá, digamos. El objetivo no es que tú obedezcas lo que ahí dice, sino que entiendas el sentido y el objetivo de quien escribió eso, para que tu corazón se conecte al corazón de quien la dio. Entonces, si me explico, o sea, ir más allá de la letra. Por eso te decía yo que lo importante de Devarim es cómo Moshe llegó a esta conclusión de la unicidad del Eterno. O sea, quiere decir que en su relación él entendió algo más, ¿ya? Que de lo que estaba escrito, y de eso se trata. Los sabios del pueblo, la sabiduría trata, Ari, de simplificar lo complicado. Por eso es que un sabio habla con pocas palabras y dice mucho, y necesita poca interpretación, porque a muchas palabras, mucha complejidad y mayor interpretación es necesaria. Entonces, el primero que habla, que se mira en la historia, que habla acerca de amar a tu prójimo como a ti mismo, como algo sumamente importante, es el sabio Hillel el Grande. Hillel el Grande es una generación anterior a su majestad Yeshua. Según mis estudios, él murió aproximadamente el año anterior al nacimiento de su majestad Yeshua. Entonces, es una generación anterior. Discípulo de él fue Gamaliel, y discípulo de Gamaliel fue Rav Shaul. Por eso Rav Shaul utiliza la misma expresión en la carta a los romanos. Cuando a Hillel le preguntan, explícame la Torá en lo que salto en un pie, un gentil, te va a resumir la historia. Abusivo, el gentil, explícame la Torá en lo que yo salto en un pie. Y Hillel le dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Esto es toda la ley, lo demás es comentario. De cómo un sabio logra resumir todo dentro de esta misma, como dices tú, no está entre las 10 palabras. No está ni muy repetitivo en la Torá, está en Vayikra 19, 18, o sea, es un pasaje que vos te lo pasás llevando y no le das mayor importancia. Cómo los sabios, a través de una revelación divina, llegaron a esa conclusión. Algo, como te digo, que su majestad Yeshua únicamente está confirmando que la sabiduría, la revelación que el Eterno había dado a estos sabios era correcta. Y para esto existen muchos midrash, pero uno de ellos quiero comentarte que un midrash es algo que no sucedió, solo trata de dar una idea moral,
una enseñanza, una moraleja, digamos. Entonces hay uno de los Midrash que dice que antes el Eterno había creado a las almas, no había creación, digamos como la conocemos hoy, estaba el Eterno y alrededor estaban todas las almas que Él había formado. Él abastecía todo a todas las almas, ¿ya? Nadie tenía ninguna necesidad. Entonces uno de estos días el Eterno se acerca a un alma y le pregunta, ¿qué tal, cómo estás? Y el alma le contesta, muy bien, perfectamente, gracias, Señor. Tú me abasteces todo lo que yo no puedo llegar a necesitar nada porque no das espacio. Todo me lo das, todo me lo das. Y dice que el alma, después de expresar esto, tuvo un semblante triste. Y le pregunta el Eterno, ¿y si yo te doy todo y no tienes necesidad de nada, por qué estás triste? Y el alma le contesta, es que pareciera que hay algo dentro de mí. Creo yo que porque tú me hiciste a tu imagen y semejanza, que quiere, al igual que tú me das a mí, yo quiero dar a alguien más. Pero no puedo, porque a mi hermano tú también le abasteces todo como me abasteces a mí. Y entonces, cuando soy consciente de que tú me das todo, me siento mal. Y el Eterno le dice, eso es vergüenza, porque te sientes mal por recibir y no poder dar nada. Sientes que estás recibiendo sin haber hecho nada y sientes vergüenza. ¿Sabes qué? Voy a hacer una creación y ahí vas a descender tú y todos tus hermanos. Entonces yo ya no voy a poder abastecer todas sus necesidades. Y así como tú, todos ellos van a tener ciertas deficiencias. Y entonces tú vas a tener la oportunidad de rectificar el pan de la vergüenza. Porque entonces sí tú vas a poder llenar las necesidades que tiene tu prójimo, tu hermano. Y te vas a sentir bien. Cuando lo logres, tú y ellos regresarán a mí. Yo los voy a abastecer nuevamente de todo, pero ya no van a sentir vergüenza, porque van a sentir que lo merecen por la labor que hicieron ahí abajo. ¿Ya? Y con esto es que los sabios quieren enseñar que toda la Torá te ayuda a cumplir ese objetivo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ojo, recuerda que según el Midrash, el alma le dijo que él quería hacer esto debido a que la naturaleza divina estaba en él, y esa naturaleza es amor, y el amor es dar. Entonces, por eso donde el amor, el primer mandamiento es ama al Eterno con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Porque según la ley de similitud de forma, eso es compartir la naturaleza divina. Para luego, como consecuencia de eso, puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no tienes esta relación con el Eterno bien, no puedes amar a tu prójimo. Y por eso ya Rab Shaul después, pues, obviaron el primer mandamiento y dicen que todo se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque amar a tu prójimo como a ti mismo es consecuencia de haber cumplido el primero. Si no cumples el primero, como que el otro está sobreentendido, como tácito, ¿no? De que tienes que hacerlo, pero es la sabiduría, Ari, pues, resumiendo, es la sabiduría que trata de comprender el sentido de una Torá y no simplemente ver mandamientos que hay que obedecer, sino ir más allá, que es el objetivo de todo aquel que estudia la Torá. Rabino, y abusando un poco de tu tiempo, ¿tú podrías compartirnos, de acuerdo con la creencia hebrea, quién es nuestro prójimo? Porque esa fue una pregunta que le hicieron a su majestad. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Bueno, esa es una pregunta que pareciera capciosa, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cuál es el interés de una persona en saber cuál es su prójimo? Porque tiene que amarlo, ¿no? Claro. Entonces, el que no es prójimo, porque no encaja en esa definición, ¿qué es lo que harías con él? Interesante, ¿verdad? Odiarlo, ¿verdad? Eso es lo que la mente trabaja. O no sentirse uno obligado a amarlo, ¿verdad? Pero es que si tú eres hijo del Eterno
tu naturaleza es el amor. Claro. Entonces no debes de sentirse forzado, o sea, ya el mandamiento de amar ya no es una misma, sino simplemente es la dirección hacia donde tú diriges tu naturaleza. ¿Ya? Como que al perro le digan ladra. Entonces, no está cumpliendo una misma, simplemente está actuando de una manera natural. Y entonces el asunto es que la palabra hebrea para prójimo es rea. Rea significa literalmente socio. Esto se refiere a dos personas que tienen un mismo objetivo, tienen una relación, pero tienen algo en común. ¿Ya? Entonces, cuando es así, como en este caso, tú y yo estamos haciendo un programa, somos rea. Tenemos cosas compartidas, un mismo objetivo, uno hace una labor, el otro hace otra labor, ¿verdad? Somos socios. Entonces, en esa sociedad, en esa relación, el socio puede atentar contra tu ego. No, eso no es así. Esto es de la otra manera. Ah, no, ¿verdad? Entonces viene la discusión. Por eso es necesario la misma. Ama a tu prójimo, porque este prójimo va a atentar contra tu egoísmo, como que fuera un socio de negocios, como que fuera tu cónyuge, como que fuera todo aquel que esté alrededor tuyo, que tenga una relación contigo para un objetivo, convivir juntos. Por ejemplo, tu vecindario, tus vecinos, ellos tienen una asociación de vecinos, o sea, quiere decir que tienen un objetivo en común. Eso los convierte en tu prójimo. ¿Y a qué tienes que hacer con ellos? Amarlos. Ahora bien, ¿qué pasa con el que no es prójimo tuyo? ¿Qué tienes que hacer? Amarlo. Pero ahí no es necesaria la misma, porque este está lejos de ti, no hay ninguna relación contigo y no atenta con tu ego. Entonces, pero el cerebro, imagina, el cerebro lo primero que dice es, si no lo tengo que amar, entonces eso sí lo puedo patear. Pero eso es una pregunta capciosa. O sea, el prójimo hay que identificarlo y cumplir la misma de amarlo. Y el que no entra en la categoría de prójimo, también hay que amarlo, pero no es necesaria la misma porque no me está tocando el ego. ¿Ya? Esa es la razón. Y después, pues, hay que redefinir lo que es el amor. Toda la gente que viene de una religión, pues, tiene un concepto equivocado del amor, que eso sería bueno hacerlo en otro capítulo. Gracias, Rabino. Finalmente, un comentario para ver qué nos puedes decir al respecto. Cuando estuvimos comparando este pasaje de Marcos 12, nos llegamos al mismo pasaje, solo que en el libro de Matías, en el capítulo 22, nos cierra el mismo pasaje diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es. Era lo que te decía, que esta es la base de todo. Mira, Ari, que tú entendiste algo de la Torá que yo no he entendido. Quiere decir que tu capacidad de amarme es mayor que la que yo tengo de amarte a ti. Si tú eres más espiritual que yo, entonces los frutos del espíritu, de una vida espiritual, Rav Shaul dice paz, paciencia, benignidad, tolerancia, se manifiestan más en ti que en mí. ¿Sí? Ahora, si lo que tú entendiste de la Torah, porque el cielo te lo reveló, te lleva a menospreciarme, a pelear conmigo porque yo estoy equivocado, a discutir conmigo para sacarme de mi error, quiere decir que no entendiste como debiste de haberlo entendido. Porque te hizo perder el dominio propio, el amor, la paciencia, la tolerancia. Ya estamos hablando de que otra vez que la Torah no es simplemente de obedecer mandamientos, sino de compartir una naturaleza divina que es amor. Y la manifestación de ese amor es espiritual, no es tangible. La manera en que ese amor se vuelve tangible en el mundo material es a través de la justicia. Y por eso vienen los mandamientos.
Pero si no amas, es lo que dice Rab Shaul, cuando dice que ¿qué va a pasar cuando todo este mundo desaparezca? ¿Ya? Porque va a haber un momento donde la materialidad va a desaparecer. Entonces Rab Shaul dice, los dones, ¿verdad? El poder sanar enfermos, el magisterio, el hablar lenguas, todo ese tipo de cosas, cuando el mundo físico desaparezca, desaparecerá. ¿Y qué es lo único que va a permanecer? Lo que había antes de la creación, el amor. Entonces, eso es la cuestión, que ahí donde la religión se pierde, porque por estudiar Torah se pelean, discuten, dividen, se ofenden, y quiere decir que no han entendido. Porque todo se resume, y como dice el Mashiach ahí que le recitaste tú, de eso depende toda la Torah, en amar al Eterno. Y como consecuencia, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando mencionaste Marcos, que el escriba confirma que esos son los más grandes mandamientos. Interesante la respuesta que le da su majestad Yeshua. No estás lejos del reino. ¿Te imaginas lo fundamental que es esto? Claro. No estás lejos. ¿Te imaginas el que no entiende la unicidad del Eterno? El que no entiende estos dos principios básicos de la Torah, que inclusive está por sobre toda la Torah, está lejísimo. Está lejísimo. Sí, podríamos hablar de todas aquellas personas que se han encerrado en el estudio de la Torah, pero aborrecen a las otras personas que no han llegado al mismo entendimiento, cabal, lo que tú decías. Así es. Entonces no han entendido. Entonces es religión, porque es lo que hemos entendido nosotros. Y el Eterno es el que da el entendimiento, ¿verdad? Dice el rey David, dame entendimiento y guardaré tus mandamientos. Inclina mi corazón a tu Torah y la guardaré para siempre. Quiere decir que el Eterno es el que da el entendimiento. El Eterno es el que pone el deseo de hacer. ¿Ya? Entonces quiere decir que si tú entendiste algo y yo entendí otra cosa, ¿quién nos dio ese entendimiento? El Eterno. Y si tú vas a obrar conforme al entendimiento que el Eterno te dio, y yo te digo que estás equivocado, ¿te estaría diciendo al Eterno que el entendimiento que te dio no fue el correcto? ¿No sería que yo, viendo que es el Eterno el que te tiene haciendo lo que estás haciendo, por el entendimiento que te dio, debería de ser feliz, yo viendo que estás haciendo lo que el Eterno quiere, y ver la voluntad del Eterno a través de aquel que piensa distinto a mí y está haciendo cosas distintas a mí, pero logro percibir al Eterno a través de él? Eso es la verdadera espiritualidad, eso es el amor, no el pleito, no la rencilla, las divisiones, eso no es de la Torah. Eso es lo interesante aquí. Cuántas comunidades de raíces hebreas, mesiánicas, judío-mesiánicas, se dividen y se pelean por diferencias de entendimiento. Quiere decir que ninguno ha entendido. Ninguno. ¿Verdad? Porque el amor es unidad. Por eso Ahavá y Ejad tienen el mismo valor numérico, porque el amor une, integra. Por eso dice la Kabbalah que el amor es la única ley que existe en el mundo espiritual. Y es lo que mantiene unido todo. Pero cuando lo que yo hago divide, daña, separa, ofende, no tiene nada de espiritualidad y mucho de religiosidad. ¿Verdad? De eso su majestad Yeshua decía que de eso dependía todo. El amor al Eterno y el amor al prójimo, que es la manera en que se refleja ese amor al Eterno, esa relación que tenemos con el Eterno. Muchas gracias, Rabino. Agradecemos mucho tu tiempo y esperamos compartir el próximo episodio sobre el tema del amor que tú nos comentabas. Vamos a esperar a que nos envíen sus preguntas acá para trasladártelas a ti, Rabino. Muchas gracias. Antes de terminar, solo sería interesante hacer una acotación. ¿Te imaginas que es un escriba el que le está preguntando a su majestad Yeshua? ¿Verdad? Son dos judíos, su majestad Yeshua, digamos, el Mashiach, y este escriba, que un escriba se tiene por alguien entendido de una manera sobresaliente en las escrituras. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Shema Israel, y amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento es similar a este, ¿quién has dicho?
confirma. Hay un entendimiento mutuo. No se necesita mayor explicación, claro, porque están en el mismo lenguaje, ¿ya? Ahora, una persona ajena a la cultura hebrea, a la educación de estos dos personajes, ajeno a todo el contexto cultural y tradicional en que se están dando estas palabras, es imposible que entienda de qué están hablando estas dos personas. Es como a veces cuando tú y yo viajamos a Colombia o a México y oímos hablar a dos personas y nos cuesta entender lo que están diciendo, hablando el mismo idioma. Por los modismos, por las diferencias de significado de las palabras, no nos entendemos. ¿Ya? Entonces, lo interesante es lo que significa para una mente hebrea, Shema Israel, ¿ya? Un cristiano no ve que su creencia en la Trinidad tiene un problema con eso. ¿Ya? Un mesiánico, uno de raíces hebreas que cree en el diablo, en Lucifer o en Satanás, él no ve un problema con esto, pero si esa misma situación se le hubieran planteado al Mashiach o a este escriba, le hubieran dicho, estás absurdo, vamos a ver de lo que estás hablando. O sea, es un contexto interesante porque son dos personas que, a menos que tengamos la oportunidad de poder tener acceso a la información de educación hebrea en ese tema, no vamos a poder entender a profundidad lo que estas dos personas estaban hablando ahí, ¿verdad? Y esa era lo profundo de la pregunta y lo profundo de la respuesta, y los dos estaban de acuerdo. Pero llega uno papaloteando, y escucha esto, entiende otras cosas, y ese es el problema ahí donde nacen las religiones. Gracias, Rabino. Pasa, feliz tarde, Rabino. Shalom, bueno, shalom. Bendiciones, gracias por la oportunidad y shalom a todos. Hasta la próxima.